Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios, y el Señor es bueno en permitirnos realmente poder siquiera empezar a tocar el texto y su santa y sagrada palabra. El Señor, si no nos da iluminación, no podremos ser iluminados. Si Él no nos salva, no seremos salvos. Si Él no nos cura, no podremos ser curados. Solo si Él nos santifica, seremos santificados. Y el hombre tiene una dependencia tan extrema en Dios que no tiene conocimiento el hombre de cuánto depende la vida suya del Señor, de la decisión del Señor, de la voluntad del Señor, de la sabiduría del Señor. Y así es que quiero que sea la vida mía, dependa de Él, absolutamente, completamente, únicamente y exclusivamente para todas las cosas. Empezamos aquí ahora esta semana en radio, en Radio C4, cada uno de los programas, y estamos por supuesto con un ánimo también, porque esta semana empezamos con el Instituto Bíblico. También quisiera entonces ya recordarles una vez más a todos los que oyen que esta semana estamos empezando el seminario bíblico el día 6 de febrero, miércoles 6 de febrero. Los esperamos a todos, sea en línea, sea aquí personalmente, sea que van a hacer el curso, con sus tareas y con exámenes, o simplemente de oyentes, no importa. Lo importante es que estemos estudiando continuamente la palabra del Señor, y yo sé que va a ser de ayuda, va a ser de provecho para muchos, en muchos lugares, y que podamos tener todos un entendimiento mayor de las Sagradas Escrituras y ser unidos, amén, pero unidos en cuanto a la fe en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Así que los espero a todos. Si hubiera alguien que falta registrarse, hágalo por favor, llame aquí a la iglesia al 239-573-0000, le deje un mensajito a Viviana, le avisa que quiere participar en el Instituto Bíblico. Hágalo, no importa dónde usted se encuentra, eso no importa. Si es en otro país, eso no importa. De todas maneras, las clases pueden llegar a usted. Gloria al Señor. Aproveche esta oportunidad que el Señor presenta, y además es gratuito, de poder estudiar la palabra del Señor. El primer año es teología sistemática, o sea, son todas las doctrinas de la Biblia. Son unas 48 clases que se ven a lo largo del año, con un descanso que hay durante el tiempo de la vacación de verano. Así como hay vacación aquí con los niños en las escuelas, de la misma manera tenemos la vacación del Instituto Bíblico, y luego entonces retoma otra vez para el resto del año, para que no sea tan cansado. Y de esa manera usted va llenándose realmente de la palabra del Señor. Para los que vienen aquí es un tiempo muy lindo de confraternidad también, porque uno viene, uno está con los hermanos, hay un espíritu muy hermoso, muy lindo, se mueve el Espíritu Santo, quiero que sepa, no es solamente una clase estricta, no, el Espíritu del Señor se mueve tremendamente aquí en cada clase, de una manera muy, muy especial.
Por eso yo no me lo pierdo. Gloria a Dios. Seguimos con nuestro estudio del libro de Esther. Quisiera estar más preparada en cuanto a este libro. Quisiera yo personalmente hacer un estudio más intenso en cuanto a este libro. Pero de todas maneras vamos a seguir ahora y retomar en el capítulo 6, en el versículo 12. Aquí es predicha la caída de Amán. Amán era este jefe político del rey Asuero y él odiaba a Mardoqueo. Mardoqueo, el primo de Esther, quien era como su padre. Mardoqueo, sabemos que él adoraba al único Dios verdadero, y cuando Amán nota esto, él decide y busca toda manera para no solamente deshacerse de Mardoqueo, sino de todos los judíos. Mardoqueo va y le habla a Esther y le dice: tienes que hacer algo. Tienes que hablar con el rey, algo tienes que hacer, porque aquí no solamente mi vida, la de todo tu pueblo, nuestro pueblo, tu propia vida también está en juego. Ella, con esa sabiduría de Dios, ella se hace ver del rey, el rey la llama, le ofrece la mitad del reino y le dice: ¿qué es lo que tienes? Dime lo que sea que tú quieres, yo te lo concederé. Ella organiza un banquete y invita a Amán. Luego organiza un banquete al otro día también. Dice que venga Amán también. Amán se encontraba, y se sentía muy halagado. Dice: hasta tengo favor con el rey, hasta la reina también me invita a los banquetes. Entonces, luego allí el rey lo manda a llamar a Amán, y entonces le dice: hay un hombre con el cual yo tengo gran favor y yo quiero retribuirle este favor. El rey se refería a Mardoqueo porque en esa noche que el rey no pudo dormir, empezó a leer los registros y recuerda de que había sido un tiempo atrás que Mardoqueo le había salvado la vida al rey, y el rey dice: ¿alguna vez se le ha retribuido a este hombre por esta gran hazaña? No, nunca. Tengo que pensar de qué manera retribuirle. Le pide consejo a Amán. Amán pensaba todo el tiempo que el rey se estaba refiriendo a él. Dice: me van a retribuir, me van a promover. Dice: yo sugiero que a este hombre que ha encontrado el favor delante del rey, dice Amán, se le coloque en la posición de primer ministro, con vestuario, con esto, con todo, con toda la pompa. Y entonces el rey dice: buena idea, manda a llamar a Mardoqueo. Terrible. Mardoqueo viene y al final está el mismo Amán colocándole las vestiduras y todo este nombramiento. Ahora que él pensaba que le tocaría a él, lo ve a Mardoqueo siendo promovido, siendo exaltado, siendo levantado por la mano de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Estas cosas suceden exclusivamente por orden y por la mano de Dios. El Señor orquestando todos estos movimientos, a pesar de que el libro de Esther no menciona en sí a Dios, no hay una mención en sí en cuanto al Señor, pero el Señor está. Y el Señor estaba allí detrás de todo esto que sucedería. ¿Por qué el Señor protegiendo a este pueblo? Mire, el motivo por el cual Dios estaba interesado en proteger a este pueblo de una masacre, de un holocausto, de un genocidio. Recuerden, es porque por medio de este pueblo vendría en unos 500 y pico de años más en el futuro el Señor Jesucristo, el Redentor del mundo. Y Dios siempre ha guardado la simiente, siempre. Vemos a Dios desde el inicio de los tiempos guardando, cuidando la venida del Señor. Porque Satanás de todas maneras siempre ha buscado de interrumpir, de corromper la línea sanguínea por la cual vendría el Señor, de impedir su venida.
Luego, cuando Cristo finalmente sí nació, el enemigo trató en todo medio de impedir que fuera a la cruz. No pudo hacer nada al respecto. Cristo fue a la cruz y Él resucitó de los muertos. Y ahora el objetivo de Satanás son todos aquellos que han sido salvos por su nombre y el mundo entero que aún no le conoce, que se mantenga en esa ceguera espiritual y que nunca llegue a conocerla. Este es el motivo de la protección de Dios sobre su pueblo, como vemos aquí en este libro de Esther. Esther se encuentra en una posición extremadamente importante, porque el Señor la usa a ella para ella interceder por su pueblo. Gloria a Dios. Ella tiene que, declararle al rey que ella es judía. Amén. Así que ahora vamos a empezar a leer a partir del versículo 12 del capítulo 6, donde primero tuvimos cuando el rey se entera del servicio de Mardoqueo, lo promueve. Amán se le exige honrar a Mardoqueo y luego se predice la caída de Amán. Y vamos a empezar a leer a partir del versículo 12 que dice así. Después de esto, Mardoqueo se volvió a la puerta del rey y Amán se fue corriendo a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza, es decir, una señal de grave abatimiento. Contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido, y le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer: si de la simiente de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, antes caerás por cierto delante de él. Es la única vez en la que estos supuestamente sabios dijeron algo en lo que tenían razón. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para hacer venir a Amán al banquete que Esther había dispuesto, que era el segundo banquete. Era normal que los siervos fueran enviados para acompañar a los visitantes de importancia de sus propias casas y llevarlos al lugar de entretenimiento. Capítulo 7. Vino pues el rey con Amán al banquete con la reina Esther. Y también el segundo día dijo el rey a Esther mientras bebían del vino: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y se te concederá. ¿Cuál es pues tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. El rey, obviamente de manera agradable, es curioso. Ya hacía un tiempo que estaba él tratando de averiguar exactamente qué es lo que quería la reina Esther. Él ya tenía una gran curiosidad, él necesitaba descubrir cuál era esta gran petición, por qué ella había organizado estos banquetes, pero aún no le dejaba saber. Quiero que ustedes vean la astucia en el buen sentido, la sabiduría y la dirección del Señor hacia Esther de qué manera proceder con todo esto. Ella ahora gana la gran curiosidad del rey. El rey estaba atento a ella, aún dispuesto a entregarle la mitad del reino si ella se lo pidiera. Pero no era el reino en lo que Esther estaba interesada, sino que sea guardada y preservada la vida de su propio pueblo. Ahora viene la petición de Esther por su vida y por la vida de los judíos. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si le place al rey, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque vendidos estamos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Y si para siervos y siervas fuéramos vendidos, entonces yo hubiera callado, bien que el adversario no habría perjudicado al rey. Aun en caso de lo último, si todos los judíos hubieran sido hechos esclavos, las entradas del rey hubieran sido perjudicadas, más allá de compensación alguna. Por lo tanto, en todo aspecto el imperio iba a perder, al menos si ese plan se llevaba a cabo. Versículo 5. Respondió pues el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es
¿Y dónde está el hombre que ha pensado en su corazón ejecutar semejante cosa? Y Ester dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Ester agrega a la lista la palabra enemigo, con la insinuación que en realidad Amán era un enemigo del rey. También, en otras palabras, él estaba jugando con el rey para todo lo que pudiera adquirir y estaba lográndolo con éxito, al menos hasta este momento. Es decir, Amán estaba usándolo al rey. Lo único que él quería era promoción, era ser elevado, aún por encima del rey, si fuera que él tuviera la posibilidad. Y se levantó luego el rey del banquete en su favor, dejando de beber, y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Volvió después el rey del huerto del palacio al aposento del banquete del vino, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester, en realidad reclinada sobre un sofá, como era la costumbre en los banquetes. Entonces dijo el rey, ¿también querrás violar a la reina estando conmigo en casa? Como esta palabra salió de la boca del rey, el rostro de Amán fue cubierto. En su ruego a Ester por su vida, él es posible que intentó tomarse de los pies o los vestidos de ella, como era la costumbre de los suplicantes en el oriente. En ese preciso momento el rey vuelve, los ve, y al malentender la acción de Amán, o al pretender hacerlo, el rey acusó a Amán de atacar a la reina, o de querer abusar de la reina. Y en ese momento, a la orden del rey, los guardas que estaban cerca cubrieron la cara de Amán, que significaba que ya él estaba condenado. Seguro el Señor había ordenado todo esto aún para que el rey volviera en el preciso momento que él lo hizo. En ese momento, cuando él ve que va a atacar a la reina, por lo menos lo que él pensaba, fue suficiente. El rey entonces pide que sea capturado y, por supuesto, colgado. Y dijo Harbona, uno de los eunucos, uno de los mayordomos de delante del rey, he aquí también la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey, está en casa de Amán. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Evidentemente Amán había erigido la horca dentro de la propiedad de su casa, que sin duda era muy grande e incluía varias hectáreas, jardines, etc. Y ahora él sería colgado en su propia horca, en su propia casa. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Como alguien diría, cayó en su propia trampa. Bueno, así fue. El rey se dio cuenta que Amán se había burlado de él, por lo tanto, él determinó rectificar los daños de la peor manera posible. Oh, terrible. Ahora veamos cómo continúa este capítulo 8. El mismo día dio el rey Asuero a la reina Ester la casa de Amán, enemigo de los judíos. De seguro era considerable, porque Amán había sido uno de los hombres más ricos del imperio. Ahora todo le pertenece a Ester y Amán está muerto, todo ordenado por el Señor. Realmente sí es cierto que el Señor se encarga de nuestros enemigos, Porque vea, en realidad Mardoqueo no hizo nada en contra de Amán, ¿no? Él no tomó la venganza en sus propias manos. Claro que no. El Señor fue quien guardó la vida de Ester, la vida de Mardoqueo y del pueblo entero. Realmente es verdad lo que la palabra del Señor nos declara, que el Señor, Él nos defiende, Él nos guarda. Que como el Señor así lo dijo, no, mía es la venganza, yo vengaré, dice el Señor. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Ester
le declaró lo que él era para ella. Es decir, Esther le dijo, Mardoqueo es mi primo, bueno, o mi tío, o como mi padre. Y se quitó el rey su anillo que había vuelto a tomar de Amán, y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. En efecto, el rey hizo de Mardoqueo su primer ministro. José y Daniel fueron también primer ministro de príncipes paganos, ¿recuerdan? Si Dios, en el cumplimiento de sus propósitos, pone a uno de sus siervos en tal alta posición, Él le dará la gracia y la sabiduría para glorificar al Señor en esa posición. Pero un cristiano ambicioso, quien por su energía y talento propio y para gratificarse a sí mismo se aferra a tal puesto, no puede depender que Dios le librará de las trampas y de las tentaciones, como dice el comentarista Williams. Y esto es real, sobre todo en este tiempo en el cual está este movimiento tan conocido como el reino ahora, como el reino del dominionismo, en el que dicen que creyentes tienen que tomar diferentes puestos del gobierno, puestos políticos, y de esta manera entonces tomar control de la política, de la educación, de esto y de todas las diferentes áreas. Nada de esto está diciendo la palabra del Señor. Ahora, si el Señor coloca a alguien en una posición así, tiene que ser el Señor poniéndolo, porque si no, no contará con ese favor de Dios, con esa gracia de Dios, con esa ayuda del Señor para poder ejecutar esto en justicia y en santidad. De lo contrario, el enemigo va a utilizar eso para, como realmente una trampa, como dice aquí, y habrán terribles tentaciones, de las cuales posiblemente no sea librado. Y vemos hasta pastores que están buscando posiciones políticas, vemos ministros que están buscando convertirse en políticos. No veo que eso sea en sí la voluntad del Señor, en el que exista ese deseo, esa ambición de poder. El Señor no puede respaldar estas cosas. No estaba esta ambición en el corazón de Mardoqueo en absoluto. Fue el Señor quien lo colocó allí. Tampoco lo estaba en el corazón de Esther. No era el propósito de Esther el convertirse en reina. No, el Señor la condujo a ese lugar, a ese puesto, porque había un propósito. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había formado contra los judíos. Entonces extendió el rey a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. El cetro de oro fue sencillamente extendido para expresar disponibilidad para hacer lo que sea que Esther deseara. Y con esto el rey estaba expresando que Esther tenía total autoridad, gloria a Dios, para tomar decisión en cuanto a esto. Y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si la cosa es recta delante del rey, y agradable yo en sus ojos, sea escrito para revocar las letras del designio de Amán, hijo de Amedata agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Las leyes de los medos y persas, siendo irrevocables, el rey no podía retractar su decreto, pero él podría promulgar un nuevo decreto que autorizara al pueblo de Esther a defenderse contra todos los que les atacaran. Recuerden que habían puesto y marcado ya un día, una hora, un mes específico en el cual todos estarían atacando al pueblo judío. Ahora es necesario un nuevo decreto que autoriza a los judíos para que resistan, para que despojen a sus enemigos.
Y respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo judío: He aquí yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Mardoqueo ahora está incluido en la respuesta del rey. Escribid pues vosotros a los judíos, redactándolo en términos como mejor os parezca, en el nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un decreto que se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. En efecto, le está diciendo a Mardoqueo: seguramente tú puedes idear algo que salve a tu pueblo sin que yo me retracte de mis propias palabras, lo cual quebrantaría un gran principio de la ley persa. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Siván, en el mes de junio, a los 23 del mismo, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas y a los capitanes y a los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia según su escritura y lengua, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Parece que las copias del edicto anterior no les fue enviado especialmente a los judíos. Ellos tuvieron que saber de su peligro indirectamente de la gente entre las cuales ellos moraban. Pero Mardoqueo se encargó que ellos fueran directamente informados de su derecho a defenderse. Y escribió en nombre del rey Asuero, y selló con el anillo del rey, y envió letras por correos, por medio de mensajeros, de a caballo, montados en mulos, en dromedarios y en mulos hijos de yeguas. Parece que los manuscritos más antiguos no contenían las palabras mulos, dromedarios, etc., sino más bien exclusivamente corceles, que sin duda es lo correcto, era el modo de transporte más veloz en aquellos días. Versículo 11. A este efecto, que el rey había otorgado a los judíos que estaban en todas las ciudades que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con todo ejército de pueblo o provincia que se les opusieran, aun niños y mujeres, y apoderarse de los bienes de sus enemigos por despojo. El edicto anterior había dado permiso a los enemigos de los judíos para matar y despojar. Esta nueva ley, mientras no anuló la anterior, también da a los judíos el mismo privilegio y en todos los aspectos. Estamos hablando ahora aquí que habría, una guerra. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, este sería el mes de marzo, este era el mes designado por el edicto anterior para que se llevara a cabo. Ahora, en este día, se les había dado a los judíos la libertad para protegerse, para que el día que fue determinado a ser un día de infamia con respecto a los judíos, se volviera en lo opuesto, todo debido a lo que el Señor había hecho. Por lo menos ya ahora los judíos estaban prevenidos, ellos podían prepararse, ellos podían proveer para ese momento en el cual sabía que serían atacados, pero podrían ellos estar listos para defenderse. La copia de la Escritura, que había de darse por ordenanza en cada provincia para que fuese manifiesta a todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, los mensajeros, cabalgando en dromedarios y en mulos, salieron apresurados y constreñidos por el mandamiento del rey, y la ley fue dada en Susa, capital del reino. Vamos a ir a una pausa y volvemos ya enseguida a Mardoqueo y los judíos exaltados, y luego el capítulo 9, los judíos finalmente destruyen a sus enemigos. Gloria a Dios.
En mi interior, que tu Santo Espíritu tome el control de toda situación y toda mi ansiedad. Dejo hoy mis cargas en tus manos, Dios. Llena hoy. Si tu vida entregas, Él te librará. Vivirás con Él por la eternidad. Santo Espíritu, y toma el control. Cúbreme en tus brazos, llena hoy mi corazón. Llévate las dudas, mi temor y vanidad. Acércame a ti, solo a tu lado quiero estar. Cristo, Cristo, Padre, 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 Santo Espíritu, 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 Espíritu. Ven, Santo Espíritu, llena mi corazón, cúbreme en tus brazos, sacia mi interior, que tu agua de vida fluya dentro de mi ser. Solo a tu lado quiero estar. Quiero adorar tu santo nombre, Jesús. Cántalo conmigo. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre.
Cristo, 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 Cristo. Padre, 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 Padre. Espíritu, 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 Gloria a Dios, estamos de vuelta aquí en Libre al Fin y seguimos ya posiblemente terminando este fascinante estudio del libro de Esther. También estamos utilizando la Biblia de estudio del expositor. Y sigue diciendo así la palabra del Señor en el versículo 15 del capítulo 8. Y salió Mardoqueo de delante del rey, con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura, y la ciudad de Susa se alegró y regocijó. Como la ciudad capital en el principio había estado confusa con respecto al edicto original, ahora ellos se regocijan al recibir el segundo edicto. Los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día festivo. Y muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos. Judíos prosélitos, claro, que significa que ellos adoptaron la ley mosaica y por lo tanto la adoración de Jehová como el único verdadero Dios, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Debido a todo lo que había acontecido, ellos ven que el favor de Dios estaba sobre ellos. Capítulo 9. Y en el mes 12º, y que es el mes de Adar, que es marzo, a 13 del mismo, cuando tocó la ejecución de la orden del rey y su ley, el mismo día en que esperaban los enemigos de los judíos tener el dominio sobre ellos, fue lo contrario, porque tuvieron los judíos el dominio sobre los que los aborrecían. Los judíos se juntaron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para meter mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie se puso delante de ellos porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. El número 13, que es tan temido por los supersticiosos de este mundo, es un número alegre para el pueblo de Dios, porque en ese día, en marzo, el Amalecita y todos sus aliados fueron destruidos. Y todos los príncipes de las provincias, los virreyes, capitanes y oficiales del rey, ensalzaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Debido al hecho de que él ahora era el primer ministro, que se refiere a alguien que en realidad está a cargo del gobierno y el que lo hace funcionar. Porque Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias, pues el varón Mardoqueo iba engrandeciéndose. Estamos hablando del Señor, por supuesto, engrandeciendo el nombre de Mardoqueo y también haciéndolo temible. E hirieron los judíos a todos sus enemigos a golpe de espada, con mortandad y destrucción. Hicieron lo que quisieron con sus adversarios. Oh, gloria a Dios, quienes hubieran matado a los judíos si el edicto anterior hubiera quedado vigente. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. En realidad se refiere a la ciudad superior donde estaba el palacio. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalías, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no se apoderaron de sus bienes. Todo esto fue mirado por el Señor como guerra,
Es lo mismo como cuando Josué y David vencieron al enemigo, matando en ocasiones miles de ellos. En la actualidad, según las Santas Escrituras, Estados Unidos tiene derecho de vencer a cualquier nación en el mundo que está buscando quitar la paz del mundo. Tal es aprobado por la palabra de Dios, pero solamente como un asunto de último recurso. El mismo día vino la cuenta de los muertos en Susa, residencia real, delante del rey. Era costumbre en todas las guerras que eran contados y registrados cuidadosamente el número de los muertos. Y dijo el rey a la reina Ester: en Susa, capital del reino, han muerto los judíos y destruido 500 hombres y a 10 hijos de Amán. Es decir, han arrestado estos 10 con la intención de ejecutarlos. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál, pues, es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecho? Y respondió Ester: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Y se dio la orden en Susa, y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar, y mataron en Susa 300 hombres, pero al despojo no extendieron su mano. No obstante la clausura del edicto que permitió a los judíos apoderarse de los bienes de sus enemigos por despojo, recuerden, ni en la capital ni en las provincias los israelitas triunfantes tocaron la propiedad de los que se le oponían. Esto era un deseo evidente de mostrar que ellos no estaban motivados por la avaricia, sino sencillamente deseosos de guardar sus vidas de todo daño futuro. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y tuvieron reposo de sus enemigos, y mataron a sus contrarios 75,000, pero al despojo no extendieron su mano. Algunos de los manuscritos más antiguos tenían el número de 15,000, que probablemente es el número correcto. No hay copias originales de los rollos bíblicos que quedan, como sería obvio. Sin embargo, hay decenas de millares de copias de la totalidad, o sea, de libros individuales de la Biblia. Cuando hacían copias, a veces se cometía un error, mayormente en los números, y tanto en los idiomas hebreo y griego no había tal cosa como número, se usaban letras en lugar de números, lo cual hacía más fácil cometer un error. Versículo 17. Esto sucedió en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, el cual día hicieron de banquete y de regocijo. Los judíos hubieran vivido con un temor diario de la venganza de estos hombres si ellos no hubieran sido destruidos. La conducta sabia de Ester le dio paz perfecta a su pueblo y al mismo tiempo castigó con muerte a los hombres dignos de muerte. Pero los judíos que estaban en Susa se reunieron en el 13 y en el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por lo tanto, los judíos aldeanos que habían en las villas sin muro, dediquen el día 14 del mes de Adar a un día de alegría y de banquete, un día de regocijo y de enviar porciones cada uno a su vecino. Y esta es una gran fiesta que festeja el pueblo judío, sí, que es el día llamado el día de Purim. Y es un día de festejo y se recuerda esta liberación que el Señor le dio al pueblo. Es la fiesta de Purim, que es establecida. Versículo 20. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo de cada año,
como días en que los judíos tuvieron reposo de sus enemigos, y el mes que se les tornó de tristeza en alegría y de luto en día festivo, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y de enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Pero como Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por escrito: el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que los colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, del nombre Pur. Por todas las palabras, pues, de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llegó a su conocimiento, los judíos establecieron y estuvieron de acuerdo con ellos. Sus descendientes y todos los allegados a ellos no dejarían de celebrar estos 2 días, según esté escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año. Y que estos 2 días serían en memoria y celebrados en todas las generaciones, familias, provincias y ciudades. Estos días de Purim no dejarían de ser guardados entre los judíos, y la memoria de ellos no cesará de su descendencia. De hecho, esta fiesta ha continuado entre los judíos, al menos en alguna forma, hasta este día. Y la reina Ester, hija de Abihail y Mardoqueo judío, escribieron con plena autoridad que confirmada esta segunda carta de Purim. La primera carta es mencionada en los versículos 20 y 26. Una segunda carta de Purim ya fue producida que confirmaba y establecía la observancia. Salió no como un edicto ni en nombre del rey, sino como una carta en los nombres de Ester y Mardoqueo. Y envió Mardoqueo cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había constituido Mardoqueo judío y la reina Ester, y como habían ellos tomado sobre sí y sobre su simiente, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor, es decir, como una historia de lo que aconteció. Y el decreto de Ester confirmó estas palabras dadas acerca de Purim y se escribió en el libro. El último capítulo, año 509 a.C., habla de la grandeza de Mardoqueo, solamente 3 versículos, y terminamos así. Dice: y el rey Asuero impuso tributo, es decir, un impuesto, sobre la tierra y las islas del mar, y toda la obra de su poder y autoridad, y la declaración de la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo, judío, fue segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y muy apreciado por la multitud de sus hermanos, procurando el bien de su pueblo y hablando paz para todo su linaje. Está hablando de Mardoqueo siendo promovido, pero principalmente él siendo un instrumento de Dios, promoviendo la paz, el bienestar y la seguridad y dando garantía de ellos durante toda su vida y el gobierno, una existencia tranquila y pacífica. Alabado sea el nombre del Señor. Si el Señor exalta a alguien en una posición así, es para esto. Este será el fruto, será paz, será tranquilidad, porque bendita sea la nación que alaba, que sirve y que adora a Jehová. Esto es todo en este hermoso estudio y lectura del libro de Ester. Espero que sea de bendición para todos ustedes. Los amo y que el Señor les bendiga.
¿Quién soy yo para que tu mano extiendas? ¿Quién soy yo para que tú me fortalezcas? Aun siendo un pecador, indigno e inmoral, merecía yo morir en tu lugar. ¿Quién soy yo para que tu mano extiendas? ¿Quién soy yo para que tú me fortalezcas? Aun siendo un pecador, indigno e inmoral, merecía yo morir en tu lugar. Pero en la cruz has dado tu vida para encontrar la mía. Nunca conocí otro amor así, clavado en la cruz, pensaste en mí. Solo puedo decir quién soy yo. ¿Quién soy yo para que muestres tu amor? Es tu sangre la que cubre al pecador. Siendo salvo por la fe, tu venida permitió que el que cree en ti encuentre salvación. Pero en la cruz has dado tu vida para encontrar la mía. Nunca conocí otro amor así, clavado en la cruz, pensaste en mí. Solo puedo decir quién soy yo. Ahora puedo ver mi condición, clamo a ti en desesperación, postrado a tus pies, te entrego mi ser. Pero en la cruz has dado tu vida para encontrar la mía. Nunca conocí otro amor así, clavado en la cruz, pensaste en mí. Solo puedo decir quién soy yo. Solo puedo decir quién soy yo. Con sangre inocente se escribió la historia de la salvación. Sangre, preciosa sangre, fue el precio pagado por la humanidad.
sangre no hay perdón, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. Con clavos traspasaron, sin misericordia, sus manos y sus pies. Sangre, preciosa sangre, fue el precio pagado por la humanidad. Sin derramamiento de sangre no hay perdón, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. La salvación. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste el mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar.